Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Esta noche estamos con Rolando Rojas Rojas, autor del IEP, investigador principal y también autor de un libro con un título bastante sugestivo que se llama ¿Cómo matar a un presidente? ¿Quién ha tenido la idea descabellada, a veces con la furia, al ver las noticias de nuestro país y ver casos de corrupción de nuestras autoridades, de nuestros políticos y congresistas? Y ha tenido la misma idea que Rolando Rojas Rojas en este libro titulado ¿Cómo matar a un presidente? Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí en este programa. Un gusto, Diego. Muchas gracias por la invitación aquí para conversar sobre lo que gustes. Muchas gracias a ti por tu visita. Espero que estés a gusto en la librería de Lima. Y la primera pregunta, la clásica del programa, es: ¿cuáles son tus escritores favoritos malditos? Pueden ser peruanos o extranjeros o ambos. Ya, a ver, un autor maldito para mí, Edgar Allan Poe, ¿no? Autor de cuentos de misterio, cuentos de terror, policíacos, que además llevó una vida desenfrenada, ¿no? Se casó con su prima menor de edad, era alcohólico, murió en efecto de delirium tremens, ¿no? Murió en la calle como corresponde a un escritor maldito. ¿Ok? ¿Y uno nacional? Nacional sería Valdelomar, ¿no? Valdelomar, que ha sido retratado por varios biógrafos y autores, como un poeta, que no se medía a los excesos, ¿no? Como el consumo de opio, la vida nocturna, entre otras cosas, ¿no? Él, para Lima sería él mi escritor maldito. ¿Ok? Vayamos a los libros que uno lee y por casualidad de la vida abandona porque a veces no es el momento indicado y otras veces los retomamos. En tu caso, ¿qué libros tienes que cumplen esas características? A ver, yo llegué hasta por la mitad más o menos de Ulises de James Joyce y luego, bueno, era estudiante de la universidad. Me di cuenta que no lo estaba entendiendo, que me superaba la densidad del libro, suspendí la lectura para más adelante. Nunca he podido retomar la lectura. Ahora que me lo recuerdas, probablemente voy a pensar, ¿no? En volver muchos años después, a ver si puedo terminar de leer el Ulises. Ahora, bueno, vayamos a tu libro, tu más reciente libro, que es la segunda edición del IEP. Ujú. ¿Cómo matar a un presidente? Suena curioso, ¿no? Como parece un recetario, ¿no? Maligno para detonar un presidente, pero la idea es, te quiero preguntar primero por ejemplo, ¿quiénes son esos personajes, esos asesinos que llegaron a perpetrar estos magnicidios tan famosos? A ver, el libro trata en realidad sobre tres grandes magnicidios y trata de mirar la historia política a través de estos eventos, ¿no? Hay un autor, digamos, inmediato, físico, que son tres jóvenes que participan, que son la mano que dispara, que apuñala, pero detrás de ellos, Diego, hay conspiradores, políticos que están preparando, ¿no? Que son los que, como se dice, son los que, Los autores intelectuales. actores intelectuales, la mano que mece la cuna, ¿no? Ujú. Y claro, y es comprensible porque ellos son personajes que, bueno, según mi lectura, ¿no? No, que son mozos, uno es un soldado de un batallón, del batallón Pichincha, ¿no? Sí. Otro es un mozo y otro es, bueno, en realidad bueno, el otro es un mulato, ¿no? Un mulato de 19 años Ujú. que fue reclutado para asesinar a Bernardo Monteagudo, Montoya, que es el que asesina a Pardo, era también muy joven, creo que tenía 21 años, y 19 años tenía Mendoza Leiva, que es quien asesina a Sánchez Cerro. Todos son chivos expiatorios en esta historia, pues, ¿no? Porque, bueno, y casi no hubo después ya entrevistas ni datos históricos sobre ellos, ¿no? Prácticamente fueron borrados de la historia. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, en su momento fueron, digamos, ciertas celebridades porque aparecieron en la prensa, porque los diarios le prestaron mucha atención al proceso, se publicaban partes del proceso, historias alrededor del asesinato.
En algunos casos, como por ejemplo en el de Mendoza Leiva, el que el asesino es Sánchez Cerro, se logró hacer como un culto sobre él, ¿ya? Algún grupo aprista llegó a hacer como una suerte de estampitas con su imagen, porque estaba muy enfrentado a Sánchez Cerro, ¿no? Pero en su momento, ahora los hemos olvidado, pero en su momento fueron, digamos, celebridades asociadas a un asesinato político. Hablemos ahora de la prensa que acabas de mencionar. ¿Cómo cubrieron en su momento esos asesinatos? Hubo, bueno, sería como ahora, ¿no? Todos estos titulares, ¿no? Malhadados, ¿no? ¿Hubo un acoso, ¿no? ¿Una seguidilla de la historia o simplemente desaparecieron, ¿no? Ocurrió el hecho. No, no, a ver, en el siglo XX, por ejemplo, el último, el de Sánchez Cerro, hay fotografías del arma, fotografías del lugar, hay el comercio, la prensa, los principales diarios siguen, porque el proceso de investigación dura varias semanas, ¿no? Para determinar algunos cómplices o para determinar quiénes han instigado a Mendoza Leiva, porque cuando Mendoza Leiva mata a Sánchez Cerro, ahí mismo es ajusticiado por los seguidores de Sánchez Cerro. En el caso de Manuel Pardo, la prensa también, ¿no? Se publican muchas noticias, muchas historias, se publican novelas también sobre el asesinato de Pardo, obras de teatro, entre otras cosas, ¿no? Algo parecido también con Bernardo Monteagudo, muchos dejan testimonio. El propio Ricardo Palma escribe un pequeño libro que es Bernardo Monteagudo y Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Porque en el caso de Monteagudo es a Sánchez Carrión a quien le dirigen las miradas como el hombre que estuvo detrás del asesinato. Sí, comprendo, comprendo. Su rival o enemigo político, ¿no? Exactamente, sí, sí. Va por un tema así, ¿no? De rivalidades, ¿no? Sí, digamos como los dos hombres antagónicos, ¿no? Los dos personajes antagónicos. Ya que estamos hablando del tema de los temas conspiranoicos, quiero que saltemos un rato al siglo que pasó y Ujú. vayamos al caso de Velasco Alvarado. Hay historias, ¿no? Que dicen que Velasco fue asesinado justo antes o fue desaparecido antes de recuperar, que antes que el ejército peruano recupere Arica y Antofagasta. ¿Qué tanto sabes de esas teorías conspiranoicas y de esta historia? Bueno, sí, hay Velasco como los grandes personajes de la historia ha generado una serie de leyendas, ¿no? A ver, Velasco muere en el año 77, muere después de una prolongada enfermedad, ¿no? Hay un gran mito, Diego, sobre cómo él pierde la pierna, ¿no? En realidad él pierde la pierna por una enfermedad que tuvo un aneurisma, pero como poco después, le dan un golpe de Estado. La memoria colectiva, la memoria popular, que es muy creativa, ha ido construyendo. Yo lo he escuchado muchas veces cuando era niño, lo he escuchado también varias veces, que hay gente que cuenta la historia de que a Velasco le dispararon, ¿ya? Pero digamos que eso es una invención popular, ¿no? Una invención de quienes consideran que Velasco estaba afectando los intereses de muchos grupos económicos en el Perú y por lo tanto su fin, ¿no? Su decadencia debe ser atribuida a alguien, ¿no? Pero no, él le dieron un golpe de Estado en el 75, 2 años después murió, ¿no? Pasó su vida en su casa, con tratamiento médico, en silla de ruedas, hasta que finalmente falleció por la enfermedad. ¿Comprendo? Ahora vayamos a otro momento de la historia, que también han habido otros magnicidios, Ujú, que es, volamos a la época prehispánica, volvemos a la ujú. época de los incas, ¿no? ¿Existieron magnicidios en el periodo de los incas y en la época de las culturas también pre-incas? A ver, lo que sabemos, por ejemplo, por las crónicas, por las historias que se recogieron, de la memoria de los descendientes de los incas de la nobleza indígena,
Sabemos que Tupac Yupanqui fue envenenado, ¿ya? Por lo menos que la esposa de Tupac Yupanqui, o una de las esposas, tenían varias esposas los incas, lo envenenó porque no había favorecido a sus hijos, ¿no? Durante la época de los incas había una serie de problemas por sucesión, ¿ya? Es, no estaba claro quién iba a suceder al inca, no era como en la Edad Moderna donde sucede el primogénito, el inca tenía que elegir a uno que podía ser cual- uno de sus hijos o incluso un sobrino, alguien de su parentela, y las varias esposas, las varias ramas familiares estaban siempre pugnando porque lo favoreciera a su grupo parental. Y en ese caso, sabemos por las crónicas, cuentan las crónicas que habría sido envenenado por su esposa, y luego también hay otro Inca, Tupac Hualpa, si no me equivoco, que también, también cuentan las crónicas que murió de manera extraña, probablemente también envenenado, ¿no? Podríamos decir que eran los magnicidios más antiguos de los que conocemos. Comprendo. Ahora vayamos al magnicidio por la propia mano, que es un término que tú en una entrevista previa me comentaste que existe, ¿no? Y que nos sitúa en una historia un poco más reciente, que es el caso de la muerte bueno, el expresidente Alan García. ¿Puedes comentar al respecto un poquito sobre eso? Sí, claro. A ver, el suicidio de Alan García es un gran magnicidio, podemos decir que fue hecho por mano propia, ¿no? En el sentido que se trata de un gran personaje, de un expresidente, ¿no? Que decide acabar con su vida, y es un hecho que ha impactado, pues, a la opinión pública, que ha impactado a la sociedad peruana, ¿no? Bueno, en ese caso, yo diría que se trata de un suceso donde no hay una conspiración, no hay una fuerza que acaba con su vida, sino más bien algo más pedestre, ¿no? Él estaba en medio de una investigación sobre corrupción, y fue la manera en la que él decidió rehuir de la justicia o autocastigarse. Dicho sea de paso, Diego, en sus antimemorias, en sus metamemorias, perdón, Alan García cuenta que en el caso de Manuel Noriega, el dictador panameño, cuando fue los marines norteamericanos a capturarlo, él lo llamó a Alan García, y Alan García le recomendó que se suicidara, que no se dejara atrapar, ¿no? Algo así como que huyera de la justicia, este, de esa operación para capturarlo. Y algo parecido que creo que finalmente es lo que ocurrió con Al García, ¿no? Él planeó muy bien su suicidio. Ahora vayamos a otros temas. Bueno, quiero que vayamos al tema de la educación de la historia. Ahora, bueno, en los colegios nacionales, yo recuerdo que bueno, cuando estudiaba en el colegio, aún había el curso de Historia del Perú y el curso de Historia Universal por separado. Y creo que ahora, muchos años después, han habido muchos cambios. Se han fusionado, incluido civismo, y ya las horas no son las mismas para el caso de la historia del Perú. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué opinión tienes al respecto de ello? Sí, bueno, antes, cuando yo era estudiante, los cursos de historia universal, historia del Perú, eran cursos troncales, ¿no? Tenían las mismas horas que ciencia o que matemática. En las últimas décadas, en los últimos 40, 30 años, lo que ha ocurrido es que se han ido reduciendo los cursos de ciencias sociales, los cursos de humanidades, porque algunos consideran que no son tan relevantes como los cursos de ciencias, pero eso ocurre solamente en países como el Perú, ¿no? En la mayoría de otros países, al contrario, las humanidades, las ciencias sociales son parte formativa de los individuos, ¿no? Forma individuos cultos, responsables, con valores, con conciencia política, con conciencia sobre la democracia, entre otras cosas. Ahora estamos más bien en una etapa en la que las nuevas generaciones tienen menor conocimiento de su pasado, también porque tienen una serie de otras alternativas este, de,
de conocimiento, ¿no? Es decir, a través del Internet, a través del mundo digital, tienen una serie de distracciones como este, cine, películas, bueno, eh, el, el libro tiene que competir con esos nuevos Formatos, formas, claro. sí, con esos nuevos formatos de transmitir conocimiento, de transmitir historias, ¿no? Tres libros que serán imprescindibles para todo joven, ¿no? O para decirte peruano, ¿no? O sea, que imprescindibles para todo peruano de historia. Ujú. Mira, yo diría el libro de María Rostorowski, Historia del Tahuantinsuyo, es el libro más vendido del Instituto de Estudios Peruanos, es un libro que el Ministerio de Cultura lo ha declarado junto a otros libros como Patrimonio Cultural del Perú. Perfecto. ¿Ya? Luego, diría yo que los 7 ensayos de Mariátegui siguen siendo un libro importante porque Mariátegui piensa el Perú, piensa la política, abordando o considerando la importancia que tiene el mundo andino, la cultura andina, la población andina para la formación de la nacionalidad, ¿no? Y un tercer libro es el de Alberto Flores Galindo, ¿ya? Buscando un Inca es el título nada más ya es espero que te suene atractivo, Ujú. ¿no? Buscando un Inca es una historia del Perú vista a partir de de la población andina que está constantemente movilizándose, cuestionando, eh, organizando movimientos campesinos, organizando movimientos milenaristas, moldeando, influenciando en la formación del Perú moderno, ¿no? En la formación del Perú contemporáneo. Esos serían mis tres libros, Diego. Genial. Y para finalizar, Ujú. una historia que tengas con una anécdota con algún escritor, ¿no? Que quieras contar, divertida, ¿no? Para, digamos, que te haya, digamos, impactado o te haya iluminado, ¿no? Iluminado, no tanto, pero recuerdo en 1995 yo he estudiado literatura en San Marcos y nos visitó Alfredo Vaz Echenique. Entonces, llegó por la puerta de San Marcos, por Universitaria, llegó con un séquito, ¿no? Una rubia muy joven y una botella de vodka. Había una comisión de alumnos que lo esperábamos en la puerta, lo conducimos al auditorio y él empezó pues a hablar, ¿no? Empezó a hablar y conforme iba hablando se iba empujando el vodka. No lo llegó a terminar, pero casi lo termina. Fue una conferencia maravillosa y muy divertida, llena de anécdotas y de dichos como las que él solía ofrecernos, ¿no? Algo así como él solía decir, es mejor ser borracho conocido que alcohólico anónimo, ¿no? Ahí lo dijo en San Marcos. Muchas gracias por tu tiempo, Rolando. Estuvimos con Rolando Rojas, autor de Cómo matar a un presidente. Buenas noches, malditos espectadores. Hasta una próxima edición de este programa, Ese maldito vicio, el podcast de los escritores malditos. Buenas noches. Gracias.